Los tres bloques principales van a ser aproximación al fenómeno de trata, explicar brevemente, porque es un tema ciertamente muy complejo, muy interrelacionado con muchos otros temas, pero bueno, de forma muy breve quiero abordar esa explicación de lo que es el fenómeno de trata. Después voy a hablar de los mecanismos de Policía Nacional para abordar la lucha contra la trata, cómo nos enfrentamos a este terrible crimen. Y en tercer lugar, voy a hablar de cómo la trata es un problema de género. Lo consideramos totalmente violencia de género. Bien, sobre el tema de aproximación a lo que es la trata de seres humanos, el primer concepto que tenemos que tener claro es que es crimen organizado. Son redes que trafican, que tratan con personas, que se lucran del sufrimiento ajeno. El concepto de trata es relativamente reciente. De hecho, fue en el año 2000, con el Protocolo de Palermo, cuando se define lo que es la trata. Y la verdad es que es estremecedor, porque no es hasta el año 2010 cuando lo incorporamos en nuestro país como un delito tipificado en el Código Penal. A mí la verdad es que me parece tremendo. O sea, 10 años no solo se conceptúa relativamente tarde, en el año 2000, sino que es que además tardamos 10 años en incorporarlo a nuestra legislación y poder luchar efectivamente contra ese terrible crimen. Sobre qué es la trata, en la trata podemos distinguir tres bloques diferenciados. Primero tenemos una parte que es la captación, es el transporte, es el traslado, alojamiento y recepción de personas. Digamos todo el movimiento. En España, para que se considere delito de trata, tiene que haber un traslado de personas. No hace falta que sea un traslado internacional. Puede ser dentro del territorio, dentro de nuestro propio territorio. Eso es importante porque en España abordamos, por un lado, lo que es la explotación sexual, que es delito también, y, digamos, una explotación sexual cualificada, que sería la trata, cuando intervienen estos elementos. Hay otros países de nuestro entorno que consideran todo como explotación, o sea, todo como trata, que desde mi punto de vista personal quizá podría ser más acertado, puesto que es terrible ya de por sí que exista ese lucro sobre personas explotadas sexualmente. Pero bueno, en España nuestra legislación es así y son las herramientas que tenemos para luchar contra ello, y luego ya es a nivel judicial cuando se determinará qué delito, si es un delito o es el otro. Nosotros a nivel policial abordamos ambos y luchamos contra ambos con todas las fuerzas que tenemos. La segunda fase, tenemos un requisito que tiene que ser, en esa captación, en ese transporte, ese traslado, vemos que hay una multitud de actos que se consideran trata. Tiene que haber una amenaza, tiene que haber uso de la fuerza, coerción, fraude, engaño, abuso de poder, de vulnerabilidad. Siempre, si hablamos de menores, ya se consideran vulnerables, no hace falta que haya engaño ni que haya fuerza. En los casos de menores todavía son mucho más terribles y ya se consideran vulnerables, es decir, esta parte no se aplicaría, pero en caso de mayores de edad, sí. Y después que tengas esa finalidad, que exista esa finalidad de explotar a esa persona, que puede ser, hay varios tipos. En el encuentro de hoy nos vamos a centrar en la explotación sexual, que además con mucho es la más habitual, pero existen otros tipos que además están ciertamente en auge, como es la laboral, mendicidad forzada, criminalidad forzada, tráfico de órganos. No en España tenemos un sistema muy garantista, afortunadamente, con la Organización Nacional de Trasplantes, y es muy difícil que esto llegue a suceder, pero en otros países sí que sucede. Bien, ¿cuál es ese proceso de la trata? Evidentemente tenemos unos factores que empujan a la gente a moverse y que potencialmente les hacen más vulnerables a este proceso. Eso es lo que llamamos factores que empujan. ¿Cuáles son? Evidentemente pobreza, desempleo, discriminación. Ahí es muy importante porque las mujeres son habitualmente el mayor número de víctimas de trata de seres humanos. Violencia física, sexual, situaciones conflictivas. Esos son factores que empujan y que favorecen que las personas puedan caer en estas redes. Pero claro, esos factores que empujan nunca se materializarían si no hubieran unos factores de atracción en origen o en el lugar donde se van a mover. Hablo de origen y destino
porque sí que es verdad que aunque puede darse la trata a nivel nacional, lo más habitual, el mayor grueso, se da un cruce de fronteras, ¿no? Vienen de otros países donde estos factores que empujan pobreza, desempleo, discriminación, son más fuertes. Pero claro, en destino tiene que haber un factor de atracción. ¿Cuál es ese? Si nos centramos en el tema de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual, pues es la demanda. Es decir, ¿por qué hay trata? Porque hay personas, en este caso mayoritariamente hombres, porque la prostitución masculina es mínima, no sé qué porcentaje es ahora, pero es absolutamente mínima. El grueso, son 90 y tantos %, son las mujeres. Es porque hay una demanda de hombres que demandan ese, vamos a llamarlo entre comillas, servicio. Sin esa demanda, evidentemente, no habría víctimas de trata o no habría tantas. Con lo cual es muy importante abordar esa parte del problema. Como decía la directora Isabel, claro, tenemos que enfocar ahí. Es esencial. Y después de todo este proceso ya nos encontramos otra vez la reclutación, captación, el transporte, donde se mueven esa violencia, esas amenazas. Cada vez se va viendo además que los procesos, digamos que las redes los perfeccionan, ¿no? Se van adaptando a la respuesta policial que se da y cada vez son más sutiles en los medios coercitivos que utilizan sobre las víctimas de trata, con lo cual nos dificultan aún más esa localización, esa identificación, ese reunir evidencias y pruebas para fundamentar ese caso y que al final sean condenados y se desmantele la red, porque, a ver, nuestra prioridad, por supuesto, siempre es la víctima, rescatar a la víctima. Pero claro, consecuentemente a ese rescate tiene que haber un desmantelamiento de la red, porque es que si no, esa red va a seguir, y rescatas a una y cuántas vendrán después. Entonces, eso tiene que ir en conjunto. Y luego llegamos a la parte pues, de la explotación, ya cuando llegan al destino final, donde se produce esa explotación, que en este caso nos vamos a centrar en la explotación sexual. Cifras. Estas cifras son a nivel mundial, están extraídas del último informe que elaboró la Organización Internacional del Trabajo. Son realmente escalofriantes, porque vemos que en un estudio que se ha hecho a nivel mundial, es un estudio del año 2017, pero sigue totalmente vigente y aparte, como ha sido tan extenso, yo creo que anualmente no es factible que los hagan, entonces yo creo que los hace con cadencia de varios años, ¿no? Plurianual. El 71% de las víctimas son mujeres y niñas. Eso ya es de por sí bastante alarmante. En cualquier día, un día cualquiera de 2016, se detectó que 40 millones de personas estaban siendo o podrían estar siendo víctimas de trata. Eso es, la verdad es que te deja muy pensativo y que es un problema que tenemos que concienciar, abordar y luchar. De ahí, gran parte de mi trabajo que elaboro en el tema de relaciones internacionales es fomentar esa cooperación internacional, porque estas redes se mueven en distintos países, entonces hay que abordarlo de forma conjunta para poder ser eficaz. Bien, la trata es una actividad criminal que genera un gran beneficio a muy bajo riesgo. Ese bajo riesgo, ¿en qué lo vemos? En que, por ejemplo, la tipología delictiva se incorporó al Código Penal en 2010. ¿Eso qué implica? Que toda la actividad antes de 2010, beneficio altísimo, un riesgo mínimo. Increíble. Ahora ya sí hay unas penas mucho más duras, pero aún así sigue siendo de bajo riesgo porque realmente es difícil investigar, es difícil probar, etcétera. Muchas veces, o hasta hace poco, hemos estado siempre enfocados en el testimonio de la víctima. Nos hemos dado cuenta que hay que evolucionar. ¿Por qué? Porque la víctima es una persona que está psicológicamente destrozada. Pedirle que declare, que se enfrente al procedimiento judicial es muy duro. Algunas lo van a hacer, otras no van a poder, otras tienen a los familiares amenazados en origen. Es imposible que vayan. Entonces, claro, si te basas en ese elemento de testimonio como prueba principal, no vas a llegar a desmantelar la red. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enfocándonos a la investigación financiera de la red, porque al final esto porque se hace por dinero. Entonces hay que enfocarse a la red financiera, hay que probar esos beneficios
que no pueden justificar y vincularlos a las actividades. Ahí es una gran parte donde tenemos que atacar y aparte conseguir que luego judicialmente se incauten esos bienes y se pueda compensar a las víctimas. Porque claro, tú una víctima, por mucho que la rescates, si no le das unos medios de subsistencia, después, una salida, si no va a volver a ser retraficada. Entonces está en riesgo. Eso es otra gran parte que hay que luchar. Y por supuesto también nos enfocamos mucho a las redes sociales, a Internet, a la dark web, porque ahí se mueven muchos temas relacionados con el tema de trata, porque en la trata hay muchos delitos conexos, tienen que introducirse en el país con documentación falsa, de ciertas maneras, mover el dinero, etc. Entonces, en dark web y en Internet, en redes sociales, Telegram, etc., también estamos enfocando muchísimo como forma de conseguir más pruebas para sustentar estos delitos, porque hay que concienciar en todos los ámbitos, hay que reunir pruebas, también hay que concienciar en el ámbito judicial, en el que vean que no es una mujer que está prostituida de forma libre, porque muchas veces, claro, luego llegan, tampoco ellas son realmente conscientes a veces de que son víctimas de trata. O sea, hay que tener en cuenta el proceso por el que han pasado, que quizás aquí están mejor que cuando estaban en Nigeria, por mucho que estén tratando, porque a lo mejor aquí comen todos los días y bueno, y tienen un techo. Entonces a lo mejor ellas se sienten que están aquí mejor, aunque estén terriblemente mal, porque en su país a lo mejor la situación era peor. Entonces todos esos matices hay que tenerlos en cuenta y hay que concienciar en todos los ámbitos, a nivel de la sociedad, a nivel judicial, a nivel policial, que haya concienciación. La concienciación social es un pilar, porque a veces socialmente, cuando la gente no conoce lo que es la trata, no sabe lo que es, y además piensa que eso no les va a pasar nunca a ellos. Porque claro, eso es una cosa que pasa porque, gente que viene de otros países desfavorecida, pues vienen y les hacen eso, pero yo que estoy aquí no me va a pasar nunca. Pero sí que nos puede pasar a todos. Y eso es una parte que tenemos que concienciar. Por mucho que nosotros estemos diciendo, no, es que yo tengo una situación económica buena, a mí esto no me va a pasar, nos puede pasar. ¿Por qué? Nos puede pasar a nuestros hijos y nuestras hijas. Ha habido casos en España de trata de seres humanos. Entonces, eso yo creo que la sociedad lo tiene que saber y para involucrarnos y estar pendientes y dar noticia a los fuerzas y cuerpos de seguridad de cualquier indicio que nos parezca sospechoso. Policía Nacional tiene un teléfono que está disponible 24 horas, atendido por personal policial formado específicamente en lucha contra la trata, para recibir cualquier información, ya sea de víctimas o ya sea de personas que vean cualquier indicio que les resulte extraño. Por eso, cuanto más concienciación, cuanto más conocimiento haya, más posibilidades de que alguien pueda ver algo que diga, pues esto puede ser un indicio o un indicador de trata. Ahora lo voy a poner. Bien, vamos a seguir. Quería contar el caso, estos casos que se han dado en España, que es muy importante que sean de conocimiento. Hace unos años se hizo una operación policial porque se captaron chicas españolas menores de edad. ¿Y qué es lo que pasó? Pues claro, cada vez utilizan métodos más sutiles, entonces ponían anuncios de buscamos chicas para pasear perros o para cuidar niños por las tardes. Llama a este número. Entonces, claro, bastantes chicas jóvenes pues empezaron a llamar y pues pásate por aquí, tal, sí, es para cuidar niños, no sé qué, perros, vas a pasear a los perros, te pagamos 50 euros, tal. Entonces, llegó la primera y le dice, pues mira, justo hoy, qué pena, hoy no tenemos nadie para pasar los perros y no nos demandan para cuidar niños esta tarde, pero mira, pasa aquí a esta habitación, que hay un señor que le puedes dar un masaje. Nada, tú le das un masaje y ya está, que los 50 euros aquí ya los tienes. No, pero yo no sé dar masaje, no pasa nada, haces así y tal, tú pasas. Claro, ya la han metido en el engaño, ya la han pasado dentro, masajes con final feliz. Cuando sale, te hemos grabado, se va a enterar todo el mundo de lo que has hecho, ya tienes los 50 euros y como no vuelvas otro día cuando te llamemos, pues lo vamos a publicar todo esto y claro, eso para un adolescente
nos tenemos que poner en la piel de un adolescente. Un adolescente nos parece mayor, pero son mayores, son niños grandes. Es terrible. Entonces caen en esa red, en esa red del engaño, del abuso, y encima les pedía que trajeran a otras amigas, y bajo la amenaza de que publicaran, que a lo mejor no las habían grabado, pero ellas no lo saben, y ya... bueno, al final una se atrevió a contar lo que pasaba, y bueno, ya se actuó en consecuencia. Pero esto nos hace ver que nos puede pasar a todos, y por eso cuanto más se conozca este fenómeno, cuanto más concienciación haya, es mucho mejor para toda la sociedad en general. En cuanto a las formas de trata, por no extenderme más, incluso en otros países se da el caso de niños soldados, también es terrible, mendicidad forzada, explotación sexual, el matrimonio forzado es otra de las formas de trata, que también hemos tenido casos en España de matrimonios forzados, terrible. Venta de niños, tráfico de órganos, trabajo forzado, también casos de servidumbre doméstica también, pero bueno, eso entraría dentro de quizás del tema de explotación laboral. Según los datos de esta Organización Internacional del Trabajo, el 96% de las víctimas en explotación sexual son mujeres. Y tenemos que tener en cuenta que además, dentro de todos los casos o todas las tipologías de trata, yo creo que el 80% es con fines de explotación sexual. Eso nos hace pensar otra vez en la demanda. Claro, también se dan casos de explotación laboral porque hay demanda para ello, pero ese grueso de demanda es terrible, que se demanden esos servicios sexuales así, y el 96%, claro, mujeres. ¿Qué métodos utilizan para mantener a las víctimas de trata bajo esa situación de explotación? Las aíslan, muchas veces el lenguaje, claro, no hablan el idioma, no conocen a nadie, están aisladas, con lo cual eso crea un clima subyacente de violencia en el que están sometidas. Violencia en muchos casos, en otros casos incluso no se necesita porque utilizan otros temas, como el caso de las víctimas nigerianas, el vudú. Tienen unas creencias que a nosotros nos parece, es que eso no puede ser, sí, hay que ponerse en la piel de una persona de esa nacionalidad donde han crecido en esas creencias. Así es como hay que pensar, porque si pensamos desde nuestro punto de vista, evidentemente vamos a decir, mira, pues no, pero no, tenemos que tener esa empatía y ponernos en el lugar del otro. En muchos casos también las obligan a consumir drogas. En muchísimas operaciones policiales que hacemos, vemos que en los pisos o en los prostíbulos donde se produce esta actividad, este delito, no solo está el tema sexual, está el tema de venta de drogas, porque en estos fenómenos la policriminalidad es una constante, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y no solo es venta de drogas al cliente, a ellas se les obliga también a consumir drogas con el cliente, entran todavía más en una espiral aún peor, en la espiral de adicción además. Amenazas a sus seres queridos, tanto en origen o incluso casos en las que vienen con hijos, se les separa de los hijos y tienen a los hijos amenazados y secuestrados en pisos. Hubo un caso hace unos años que además nos llegó a través del teléfono que tenemos, que era una mujer rumana que había sido captada por el método del Loverboy, del enamorado, que seguro que muchas de vosotras habréis escuchado del tema. La engañaron, pues, no, vente conmigo, que te quiero, que tal, no sé qué. Se vino para acá, se vino con... no me recuerdo si se vino con el bebé o tuvo el hijo aquí con el explotador. Y el caso es que al final la separaron de su bebé de 8 meses, que el bebé lo mantenían en otra provincia y a ella la tenían en situación de explotación y de trata en otra, con amenazas hacia el bebé. Consiguió contactar con nosotros a través de este teléfono y rápidamente iniciamos el protocolo, rescatamos a ella, a su bebé, y evidentemente desmantelamos la red. También juegan con el tema de la exposición social, lo que hablábamos de los casos de las niñas que habían captado. Las amenazaban ¿con qué? Con exponer socialmente lo que estaban haciendo, lo que habían sido obligadas a hacer, ¿no? Pero al final es un estigma que una persona, yo creo que sería un estigma y nos daría reparo a todos, pues
Nos podemos imaginar a niñas de 15, 16 años. Terrible. Y por supuesto, el tema económico con el tema de las deudas. Uno de los modus operandi más habituales que se detecta, es decir, captan en origen a una víctima, le dicen, no, vente, puede ser, o que le digan que va a tener aquí un trabajo cuidando a niños, limpiando casas, cuidando a ancianos, lo que sea, o de camarera. Ahí puede ser el engaño. También pueden engañarlas diciendo, no, vas a venir a prostituirte, pero vas a ganar mucho dinero y vas a poder mantener a tu familia, etcétera. Da igual que le digan que va a venir a prostituirse. El caso es que luego, una vez que viene, las condiciones no son las que le han dicho. Son condiciones en las que están totalmente secuestradas. Total, una vez que se produce el engaño y el traslado, que además en el camino muchas veces, bueno, por no decir todas, sufren terribles abusos, etcétera, condiciones infrahumanas totalmente, una vez que llegan, les dicen que han adquirido una deuda con la organización, hay algunos casos de 30.000, 50.000 euros. Entonces, claro, dicen, no, tú ahora para pagarlo tienes que ejercer la prostitución. Bien, no sabías que ibas a ejercer la prostitución y te encuentras con eso y ya estás secuestrado, ya no te queda otra, o bien, tú sabías que ibas a ejercer la prostitución, pero ahora resulta que todo tu dinero se lo quedan porque tienes esa deuda con la organización. Y encima unas deudas que además nunca bajan porque se inventan cuestiones de, no, penalizaciones. Es que si llegas 10 minutos tarde o si empiezas o tardas más 10 minutos con el cliente, se te suma tal. Es que además los productos de higiene que te los traigo yo te cuestan 50 euros. O sea, les van... Es que si estás con el periodo y no puedes trabajar, se te suma tanto. Entonces, nunca, la deuda nunca baja, están en una esclavitud permanente y de ahí no salen. Se les retira, la organización les quita la documentación, no hablan el idioma, no saben a quién acudir, están totalmente controladas, los teléfonos totalmente controlados, etcétera. Bien, moviéndonos a los mecanismos que tenemos en Policía Nacional para luchar contra esta lacra. Uno ya lo he adelantado, que es el teléfono, es un teléfono con un email. Otro es la red de interlocutores sociales, de la que formo parte. Formo parte del equipo de Interlocutor Social Nacional. Ahora lo explicaré un poquito más en profundidad. También la formación permanente, porque claro, si queremos luchar de forma efectiva contra este delito, tenemos que formar a nuestros agentes de forma permanente, con las últimas tendencias, modus operandi, rutas, etcétera. Coordinación internacional, esencial para poder desmantelar las redes. También interinstitucional, trabajar mucho con otros organismos nacionales. Por ejemplo, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género es fundamental, estamos en permanente contacto con ellos. Campañas de concienciación y prevención son un pilar, como ya he avanzado antes, esencial. Y la especialización, digamos, es nuestra bandera, porque Policía Nacional tiene una unidad central especializada con una brigada dedicada exclusivamente a la lucha contra la trata de seres humanos. Y además, esto es a nivel central, pero en todas las provincias del territorio, o en casi todas, hay una UCRIF territorial. Está la UCRIF central, que es donde yo pertenezco, y territorialmente también estamos totalmente especializados y coordinados por la UCRIF central. El interlocutor. Vamos a empezar por definir dónde estamos y qué hacemos. Estamos en la UCRIF central, en un servicio operativo de relaciones institucionales e internacionales. Es operativo ¿por qué? Porque impulsamos toda esa coordinación nacional e internacional en la lucha contra la trata. Y bueno, tenemos el interlocutor social nacional, que es mi jefe, el inspector jefe José Nieto Barroso. Y en ese paraguas de ese equipo de interlocución social nacional estamos 3 inspectores, dos inspectoras y un inspector, 2 subinspectores y varios policías. Desde este servicio también llevamos este teléfono, el teléfono de atención a las víctimas de trata, y el correo. Este teléfono y este correo se enmarcan en el Plan Policial contra la Trata, que ya empezamos con este plan en el año 2013 y que está dando unos resultados, la verdad, que es excelente en la lucha contra este delito. ¿Qué hacemos? Esto lo he explicado en el equipo que somos ya.
La red de interlocutores. Además de este equipo nacional, está el equipo territorial, que son en total 54 interlocutores sociales territoriales con un suplente, en total 108, diseminados por todo el territorio nacional y estamos en permanente contacto. Tienen que tener experiencia acreditada en lucha contra la trata y además son de escala ejecutiva, tienen capacidad decisoria. ¿Qué hacen los interlocutores? Bueno, son un punto de contacto. ¿Punto de contacto con quién? Sobre todo con las ONGs especializadas en la lucha contra la trata u otras entidades con experiencia acreditada. ¿Por qué? Porque las ONGs son un punto clave en la lucha contra este delito. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces contactan, sobre todo en todo este mundo de la prostitución, están ahí presentes. Las potenciales víctimas van a tener siempre más confianza con ellas por muchos motivos que en acudir a una comisaría, que puede resultar frío, puede resultar también con una barrera psicológica muy fuerte porque en sus países las policías son corruptas y en ningún caso irían. Con lo cual, ¿cómo rompemos esa barrera? Gracias a la excelente labor de las ONGs con las que tenemos que estar en permanente contacto. Para favorecer ese contacto, las ONGs de cada provincia tienen como referencia a este interlocutor social territorial y el suplente, con el cual mantienen reuniones periódicas y hay un intercambio fluido de información. Hay muchas operaciones también que se han desarrollado y víctimas que se han rescatado gracias a las informaciones que nos proporcionan ONGs. Por ejemplo, ¿qué nos pasó? En Algeciras había mujeres que habían llegado en pateras en un recurso asistencial, por el momento no se las tenía identificadas como víctimas de trata, porque claro, aunque lo ideal sería identificarlas a la llegada a nuestro país, es muy difícil puesto que ellas todavía no saben que son víctimas de trata en muchos casos. Se ha dado en todo ese proceso que hemos contado de captación de traslado, se ha dado la captación, se ha dado el traslado, estará el engaño, pero no saben lo que les va a deparar después, no han llegado todavía a la fase de explotación. Sobre todo si han llegado en pateras y se han derivado a un recurso asistencial donde están acogidas, no saben lo que les va a deparar después su estancia aquí, con lo cual no te van a alertar de nada. Incluso están en contacto con sus explotadores, porque no saben que lo son, porque piensan que les van a poder llegar a ese trabajo o a esa situación donde van a poder ganar dinero, con lo cual ahí intervienen mucho las ONGs que están viendo todo esto. Entonces, nos pasó que la ONG nos dijo, es que todos los días vienen determinados coches aquí, hablan con las mujeres y muchas de ellas después nos piden que les compremos billetes de autobús para X, una provincia X. Y nos pasa constantemente, a una provincia X, pum, pum, todas. Entonces, claro, ahí ya nosotros dijimos, aquí hay algo, hay que investigar a ver por qué todas van para allá, quiénes son los que van a hablar con ellas, etc. Y efectivamente se desmanteló una red de trata de seres humanos. En cuanto a las vías de llegadas en caso de víctimas extranjeras, en patera pueden llegar, por supuesto. Y uno de los indicadores, por ejemplo, que se ha detectado en el tema de que nos puede alertar de que una mujer puede ser una potencial víctima de trata en las pateras es su ubicación en la propia embarcación. ¿Por qué? Porque para el tratante es mercancía, la tiene que proteger, es lo que le va a dar dinero. Esa persona no ha pagado, como pueden otros migrantes haber pagado al traficante para venir. Esa mujer van a hacerle creer que tiene una deuda. Entonces es mercancía que hay que proteger. ¿Dónde la ponen? En el centro de la patera, donde es más seguro. Entonces es importante la coordinación con salvamento marítimo, con Guardia Civil, etcétera, con los primeros que rescaten a esa embarcación en el mar para ver dónde está ubicada. Si vienen mujeres, ¿dónde estaban ubicadas? No significa que porque vengan en otro sitio no vayan a serlo. Hay que tener en cuenta, hay que abordar siempre de la perspectiva multidisciplinar, de que, y sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las víctimas son mujeres, de que aunque estén en otra posición pueden serlo, ¿no? Pero ya si van en el centro ya puede ser un plus más. Bien, estos son, bueno, ya lo he contado, como ya me queda poco tiempo voy a intentar ir a otras partes. Estos son los resultados del teléfono, que recibimos una media de 6 llamadas diarias y bueno, se hace recorrido operativo en lo que va de año. Hemos hecho casi 400 y pico investigaciones, de las cuales unas 70 operaciones totalmente empezadas y acabadas a través del teléfono. Esto es una de las últimas operaciones en las que se rescató a una víctima de Venezuela. Ahora mismo Latinoamérica es otro foco
muy importante a tener en cuenta en el tema de víctimas de trata, Venezuela especialmente por la situación económica que están atravesando, y es caldo de cultivo idóneo para esa captación. Aquí el sistema era también el tema de deuda, etc. Esto es el tema un poco de víctimas identificadas en 2018. 238 por trata, 653 por explotación sexual y laboral, ese es un poco el conjunto, voy a pasarlo un poco rápido. Se han detectado en las inspecciones que hacemos 9.315 personas que están ejerciendo la prostitución y que podrían estar en riesgo. Y bueno, esto es un poco el perfil. El perfil del año 2018 fue mayoritariamente víctimas mujer nigeriana, aunque bueno, está cambiando un poco la tendencia. Grupos criminales y bueno, estos son factores que nos dificultan la autoidentificación. Ya hemos apuntado alguno de ellos, el tema de que todavía no se consideran víctimas, de que en sus lugares de origen aún estaban todavía peor, etcétera. Yo quería contar también otros casos a los que nos hemos enfrentado, en este caso relacionados con el tema de la prostitución, no ya con la trata, ¿no? Que hay muchos estereotipos que están en el imaginario masculino, además, cuando afrontan la prostitución o cuando piensan en prostitución. Piensan, no, es que están porque quieren, están porque ganan una pasta, están porque son unas vagas y no quieren trabajar. Entonces, claro, es lo fácil. Esos son también todos estereotipos que también hay que ir luchando contra ellos. Y bueno, también hay que ver un poco la dinámica de cómo funcionan estos prostíbulos, ¿no? Que pensamos, no, es que están porque quieren. Vale, vamos a ver qué es porque quieren. El funcionamiento de muchos prostíbulos es, sí, tú vienes porque quieres y tú vas a ganar tanto. Vale, pero tú, si quieres, como yo estoy gestionando el prostíbulo, que muchas veces son en formato de como tipo habitaciones de hotel, en el que encima la mujer tiene que pagar bastante dinero por alquilar la habitación, por el profiláctico, por las sábanas, o sea, es que es una explotación total. Pero es que aparte, el dinero que paga el cliente por irse contigo, lo voy a recoger yo. Y si lo quieres cobrar, tienes que venir mañana otra vez a trabajar. Ese es el sistema de muchísimos prostíbulos. Entonces, realmente, si van porque quieren, pues a ver, sí y no. Yo pienso que ahí están realmente en un clima que es muy difícil salir de ello. Porque claro, si necesitas el dinero, pues vas a ir volviendo. Y si quieres parar, dices que quiero cobrar lo de ayer, que me hace falta. O sea, es que es insidioso. O sea, es un procedimiento insidioso. Y por supuesto, el tema de la demanda, de la concienciación y tal, es que está el foco en ellos. Es que ellos son los demandantes, ¿no? de esta situación, ¿no? Muchos también dicen, no, es que claro, gracias a la prostitución no hay violaciones. ¿No habéis oído eso muchas veces? Es que si no, es que ya acabaremos. O sea, es que somos seres humanos, no tenemos capacidad de autocontrol, ¿o qué pasa? ¿No? Es que es un poco... Es que hay una serie de estereotipos que te van soltando por ahí, o es que gracias a la prostitución hay muchas mujeres que pueden mantenerse y mantener a sus hijos. Pues ahí lo que implica es que estamos en una desigualdad brutal, porque no decimos, es que gracias a la prostitución muchos hombres pueden mantenerse ellos y sus hijos. O sea, que encima no lo justifiquemos con que gracias a eso, ojo, que encima tenemos que dar las gracias. Bien. El tema de detección, identificación, tenemos que tener en cuenta que cualquier indicio que veamos es mejor siempre descolgar ese teléfono, llamar a este número al 900-150-90 y decirlo, que nosotros ya veremos si es o no es, pero siempre ante la duda es mejor dar esa información, porque la detección estamos todos, la identificación la hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero en la identificación estamos todos. Esto es un perfil de riesgo de explotación sexual que varía mucho dependiendo sobre todo de la nacionalidad y de la ruta. En este caso estaríamos hablando de subsaharianas de entre 18 y 30 años, han migrado con engaño, etcétera, la finalidad de la explotación sexual, hay una victimización, pero como me queda muy poquito, me voy a saltar un poquito esto para llegar a la parte de las campañas. Esta campaña la lanzamos en 2018, elegimos una imagen, esta
Esa foto es la mujer de un compañero que se prestó en su pueblo como una especie de cuadras allí para hacer esta campaña, más con el suéter morado. O sea, tiene una serie de mensajes subliminares y, por supuesto, hemos elegido esta imagen porque sigue siendo la explotación sexual el mayor número o la mayor incidencia en trata de seres humanos, y por eso al final elegimos esta imagen, ¿no? Ahí está nuestro teléfono, ahí está estamos en redes, nuestro email, etc. Y además, este año, el día 18 de octubre, fue el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, y España ha participado en una campaña europea en la que ha participado la mayor parte de los estados de la Unión Europea contra la trata de personas. Este es el cartel que se ha sacado, también viene nuestro número de teléfono, nuestro email, también el de los compañeros de Guardia Civil, que tienen un email también para luchar contra esto. Y he traído algunos carteles, no he podido traer muchos, pero bueno, distribuiremos más, tanto de la campaña de Policía Nacional como de la campaña de la Unión Europea, en la que participa Policía Nacional a nivel del Ministerio de Interior, Guardia Civil, etc. Por si quien quiera llevarse y difundir, ya procuraremos hacer llegar muchos más carteles a más sitios. Y no quería finalizar sin poneros el vídeo de esta campaña. Si consultáis la UCPN, que es la European Crime Prevention Network, ahí podéis ver todos los materiales de la campaña, son de libre uso, cuanta más difusión mejor, como siempre. Y quiero finalizar con el vídeo, y antes quiero volver al tema de que la trata es una forma de violencia de género, se basa en la discriminación, en la desigualdad de la mujer. Esa pobreza afecta más a las mujeres, esa discriminación, esa falta de acceso a medios económicos, esa falta de acceso a educación, que al final es lo que nos genera una brecha salarial, es lo que nos genera una brecha en todos los aspectos. Se da el caldo de cultivo idóneo para que la trata tenga más incidencia en la mujer, y contra eso tenemos que luchar, y gracias a movimientos como este yo creo que estamos un poquito cada vez más cerca en concienciación, en socialmente unirnos todas contra esta lacra. Y ya, a ver si puedo, no sé, voy a activar aquí, a ver si se pone el vídeo. A ver si. Si no, voy al pendrive. No, vamos al pendrive. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer, y no sé si tenéis alguna pregunta. No sé si micro. Bueno, buenas tardes a todos, a ti. Bueno, muy agradecida por la invitación para estar aquí también, que ha sido muy enriquecedor el encuentro. Yo soy representante de la comunidad venezolana en Pamplona, yo vengo de Pamplona.
Y básicamente tengo ya más de 4 años, 5 años, digamos, tratando de buscar soluciones para lo que nos está pasando. Tú has hablado un poco de lo que está pasando con la migración venezolana y digamos que yo he sido testigo número 1 de la problemática que se me está presentando con respecto a la trata de personas o a la trata de mujeres en principio. El problema está en que no he conseguido suficientes información como para saber atacar los problemas en un momento determinado. Sin embargo, hemos buscado otras soluciones para salvar a esas personas, pero cada vez más se me presentan. Entonces tú hablabas de que hay realmente un seguimiento cuando se trata de unas redes de prostitución y tal, pero es que hay otro caso que nada más no es redes de prostitución, sino la prostitución individual, es decir, o los proxenetas individuales que están en esta sociedad. Y el foco principal que yo encuentro en lo que hemos vivido en estos años ha sido el Internet. ¿Okay? Entonces vienen contratadas como hacen cibersexo desde allá, les mandan los pasajes con unas promesas tal y las esclavizan aquí y las secuestran y ni siquiera les dejan ver la luz del día. Esas personas por una u otra razón se han escapado. Y bueno, mi teléfono como tal, por todo, digamos, el servicio que le estamos dando a la comunidad venezolana en esta problemática de pobreza, de vulnerabilidad, de que vienen huyendo de un país que está en guerra, pero es una guerra interna y no es reconocido como una guerra. Mi teléfono está en todos los locutorios y todos los bares latinos que sea. Y por esa razón me contactan. Pero yo realmente me he visto abarrotada de cosas. ¿Sí? Como decía una chica aquí atrás, cuando se trata de tratas, en Pamplona, los que tienen los programas de encauzar a esas personas que están siendo víctimas de trata, es la Iglesia Católica. He conseguido allí. Y yo realmente ni siquiera conozco cómo es el programa para cuando se trata de un asilo político, cómo reinsertar a esa persona, cómo tratarla, cómo lo que sea. Pero he tenido de todo. He tenido personas que han sido secuestradas y que las personas que las han secuestrado son funcionarios públicos. Y yo me siento realmente, ¿cómo te diría yo?, frustrada, porque a pesar de que yo he podido salvar a esas personas o hemos podido trabajar en función de sacarlas de ese cordón, esos señores siguen en la calle, están allí y yo puedo hasta reconocerlos porque me los han identificado, ellas. Pero ellas no son capaces, ninguna, hasta el día de hoy, tanto nicaragüenses como venezolanas, ninguna hasta el día de hoy son capaces de hacer una denuncia por la vulnerabilidad que presentan. A mí me gustaría saber cómo una asociación o una institución como nosotros, que somos de a pie, que somos de servicio social, podríamos formarnos para nosotros poder tener más información para ayudar efectivamente a esto. No solamente eso, sino lograr la denuncia en el camino. Porque, ok, yo puedo salvar a una, pero vienen más atrás. Vienen atrás otras, porque estas la perdieron, pero lograrán con otras. Y otra cosa que me sucede es que ellas no son capaces de hablarle a una autoridad, sino que se sinceran con uno, pero no quieren que uno diga la verdad que ellas tienen. Tengo un testimonio de unas 4 chicas que fueron trasladadas hasta aquí, las pasaron por 4 países, transportaron droga en sus maletas y luego de que estuvieran acá, una de ellas se sublevó, se escapó de donde la tenían y contactó conmigo. Ella, el proxeneta, la citó en alguna parte y ella logró grabarla. La amenaza que les dijo me quedó grabado para toda la vida. Les dijo que las iba a descuartizar si ellas, le quitó sus papeles, por supuesto, las iba a descuartizar, las iba a tirar a larga y nunca nadie iba a saber qué pasaba con sus cuerpos. Ella se aterró de tal manera, pero tuvo mucho valor de acercarse. Pero eso existe. Y ese señor vive en Pamplona y está allí. Y yo no pude formalizar nada porque la misma policía me dijo a mí, porque fuimos como institución, que era muy difícil probar lo que él había hecho. Bien, la verdad, muchas gracias por ese resumen, porque es que ha tocado todas las dificultades y desafíos que nos encontramos
para luchar contra este delito. Ha tocado el tema de las amenazas, el tema de que tienen miedo de hablar con las autoridades policiales, el tema de cómo probar esa situación de trata. Yo lo que le recomiendo con la información que tenga es que puede usar tanto el email que ve en pantalla como el teléfono, porque está atendido 24 horas por especialistas en lucha contra la trata y supervisado directamente tanto por mi jefe como por los otros 2 inspectoras e inspector que estamos juntos. Estamos en permanente vigilancia y seguimiento de todo. Ahí puede dar toda la información que usted tenga de forma, además, anónima, si lo desea. Es un teléfono que quien no quiera dar sus datos no los tiene que dar. Y además el teléfono no deja rastro en la factura y es totalmente gratuito. Con lo cual son unas herramientas muy útiles para meternos en estos terrenos tan oscuros. Además, tiene otro recurso que puede utilizar aquí en esta provincia, que es el interlocutor social territorial también. Está en contacto con ONGs, asociaciones y estamos, por supuesto, abiertos a cualquier persona que se dedique a realizar esta labor tan necesaria y tan útil como es ayudar a las víctimas de trata, porque, como usted bien dice, usted ha podido sacar de ese circuito insidioso a X número de víctimas, pero si la red sigue, van a venir más. Con lo cual, sí, lo prioritario para nosotros siempre es rescatar a la víctima, pero tiene que ir de la mano con desmantelar esa red, porque si no, ¿qué conciencia podemos tener con las que vienen detrás? Hay que luchar por las dos partes, por las que están y por las que pueden llegar a venir, ¿no? Entonces, la información que usted maneja, que por lo que veo creo que puede ser valiosísima, yo le invito a que la comparta con nosotros a través de las vías que tenemos, porque se va a investigar, se va a atacar, y ya le digo que estamos cada vez más enfocados por esos problemas que usted manifiesta. Estamos cada vez más enfocados a ver el entramado financiero, a ver la parte que se mueve en redes sociales, porque tenemos que buscar otras vías para poder llegar a la condena de esas personas y que paguen por lo que están haciendo.